La mañana con 4 minutos, bienvenidos todos a una nueva hora informativa aquí en la rotativa del aire de RPP en Noticias. Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma los acompañan y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Recordemos que esta mañana, en 2 horas y media, a las 9:30, el Parlamento debe reanudar esta sesión plenaria extraordinaria en la que se recibe al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y todos los integrantes de su gabinete ministerial en esta primera exposición, en la que solicitan el voto de confianza, el voto de investidura. Esta sesión se inició ayer, al promediar las 9:30, 10 de la mañana, con una exposición inicial de casi 2 horas de Fernando Zavala. Luego ha venido la participación de la representación parlamentaria, 5 minutos cada uno. Faltan 44, se nos ha dicho, y lo que hace estimar que aproximadamente a las 4 de hoy, Patricia, se esté finalmente votando este pedido de confianza de Fernando Zavala y compañía. Así es, reclaman mucho en redes sociales que ya basta de tanto debate, que vayan de frente al grano. Yo creo que el debate político es importante, pero los grupos políticos tienen que saber que cuando hacen uso de la palabra, en realidad no se trata de un lucimiento personal, ni de la oportunidad para hacer el chistecito. Todos quieren lucirse, Patricia, y antes tenían 3 minutos para esto, ahora son 5 minutos, lo que ha prolongado más pues el debate parlamentario. Bueno, ¿no? Falta escuchar a 44 congresistas que esperemos aporten algo. Pero estamos con Carlos Alza, él es director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con él analizamos la presentación del gabinete de Fernando Zavala. Carlos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Un gusto. Su primera impresión. Hay quienes dicen que el discurso ha sido muy general y hay quienes se quejan de que no haya hecho una crítica del gobierno anterior. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Yo creo que en primer lugar, de lo que se trata en este caso es de que el presidente del Consejo de Ministros vaya a mostrar la política general de gobierno. Ese es el propósito central y, por supuesto, a pedir el voto de confianza del Congreso. O sea, no se trata de una crítica ni de una evaluación del gobierno anterior. Por política general del gobierno entendemos qué cosa van a hacer y cómo lo van a hacer, que en este caso, además, a diferencia del gobierno anterior, está inspirado en su plan de gobierno. En su plan de gobierno. Creo que eso es un asunto muy clave porque los ciudadanos a veces, digamos, esto está en la Constitución, es una obligación constitucional dentro de los 30 primeros días de nombrado el gabinete, pero es importante que los ciudadanos y ciudadanas entendamos que efectivamente no se trata de una evaluación de lo que nos dejó el gobierno anterior, sino más bien, como tú bien dices, de aquello que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, de la estrategia general que el gobierno se va a plantear. El presidente PPK el día 28 de julio dio más bien también un adelanto de esto en su discurso de toma de mando, en la que no hacía una evaluación de lo que había hecho, porque era la primera vez que está llegando, y más bien se proyecta hacia el futuro. Ahora más bien, y cuando a PPK se le gritó la falta de, digamos, precisión y de detalles en ese discurso, dijeron, eso lo va a tener Fernando Zavala el día que se presente ante el Parlamento Nacional. Pero además, como punto de partida, ya conocemos su plan de gobierno, ya han anunciado algunas políticas, ya los lineamientos generales los dio PPK. Lo que se pedía, y ese tengo entendido es lo que se critica, es también decir cómo encuentro la casa para a partir de esto se me pueda medir, ¿no? Porque si todo está correcto y ok, y yo me propongo llegar hasta cierto lugar, va a ser, digamos, fácil, en algún sentido de la palabra, conseguirlo. Sí. Pero si yo digo, vengo y quiero conseguir acabar con la anemia, por decir algo, y la casa la tengo en completo desorden, de pronto no lo consigo en el tiempo que había esperado. Sí, pero el estado de las cosas, hacer un corte y decir cómo encuentro las cosas, ¿no? Sí, yo encuentro que es importante mirar también el contexto en el que esto se da, ¿no? Es un congreso al cual yo tengo que plantearle qué cosa es lo que voy a hacer. Y efectivamente uno puede considerar que hay algunos elementos de contexto y de institucionalidad que están presentes hoy y que me pueden impedir hacer algo. Por ejemplo, ¿no? Si tengo los recursos suficientes para hacerlo o no. Eso podría ser un tema importante. El presupuesto es algo que de pronto debió comentarse por lo menos de alguna manera básica para saber si efectivamente yo cuento en todos los ministerios con los recursos. Algunos ministerios días antes dijeron que no se habían tenían encontrado sin recursos, sin presupuesto. Eso, por ejemplo, sí podría haber sido un tema importante, que más que una evaluación, es decir, qué cosa es lo que se recibe, lo que se recibe. Eso es importante. Pero creo que también es cierto que a veces la oposición y el mundo político espera que uno haga escarnio del gobierno anterior, ¿no? Y eso creo que tampoco
tampoco es esperable porque no le corresponde al primer ministro, más bien le corresponde plantear la mirada hacia futuro de la estrategia concreta de lo que va a hacer, ¿no? De hecho, esa fue una característica que marcó el gobierno de Ollanta-Humala, que muchos que hoy reclaman que chanquen el gobierno de Humala decían, ¿por qué tienes que criticar todo lo anterior, no? Sí. Y yo creo que no se trata ni de chancar ni de ensalzar, sino de decir, como dice Ricardo, cómo recibimos las cosas. Nada más, con objetividad, ¿no? Que además podría haber sido fácil porque precisamente el gobierno anterior prácticamente, digamos, no está en el Congreso, ¿no? Así es. Entonces podría haber sido muy fácil decir cualquier cosa sobre el gobierno anterior y seguir adelante. Yo creo que ha sido un discurso interesante porque muestra primero un carácter técnico, ¿no? Muy claro. Segundo, una articulación con el horizonte, la visión que planteó el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su discurso a la nación cuando asume el cargo, que me parece también interesante que se haya separado, digamos, lo que significa el presidente y su visión de Estado, de gobierno y de país, de lo que significa la visión más técnica de política pública que tiene que presentar el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros. Y tercero, que sea un discurso articulado con el plan de gobierno. Eso es una novedad en el Perú. Normalmente no ocurre. Y yo creo que es bien valioso que haya sido así. Y tercero, que haya sido un discurso además organizado en función a ejes claves, que muestren prioridades. Eso también es una novedad. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar cuántos kilómetros de carretera se van a construir o cuántos nuevos colegios se van a construir. Acá el asunto no ha sido tan de detalle de números y de metas específicas, sino más bien de pilares, visiones, ¿no? Claras sobre el tipo de decisión que se va a tomar, sobre qué prioridades se va a adoptar decisiones. Creo que sobre los detalles nos iremos enterando cuando se tomen las decisiones, cuando se pidan las facultades. Me gustaría, Carlos, que nos ayude a analizar el discurso de la oposición. En algunos casos hemos encontrado posiciones muy duras, muy críticas. Y ojo que ni siquiera se están pidiendo facultades, que es la parte complicada de lo que tiene que hacer el gabinete. Solo se está pidiendo el voto de confianza, que antes era más un mero trámite. Había debate, sí, pero que se sabía que se iba a dar. Hasta ahora, el análisis que arroja, que hay incertidumbre, que simplemente es para las cámaras o que hay una oposición que está muy resentida. Es la primera vez que el Congreso se muestra, este Congreso nuevo, que se muestra ante las cámaras visiblemente, digamos, ¿no? Y yo creo que allí se cruzan dos cosas, ¿no? Una es, por supuesto, la tensión política que va a haber entre el Congreso y el Ejecutivo, que eso es evidente, se muestra en cada una de las intervenciones. La señora Chacón, por ejemplo, fue muy dura, ¿no? Reclamándole, además, diciéndole, bueno, ¿qué está esperando usted, la luz verde o no de Nadine, ¿no? Y creo que esto muestra, por supuesto, la confrontación política que va a ser natural durante estos 5 años entre el Ejecutivo y el Parlamento. Pero por otro lado también se cruza esta vocación de los congresistas de mostrar su mejor cara, entre comillas. No sé si es la mejor siempre, pero en todo caso es lo que se muestra. Es su presentación en sociedad también, ¿no? Para la gran mayoría. Es su presentación en sociedad y me da la impresión en todo caso que no hay no hay argumentos suficientes ni sólidos para pensar que no se dé un voto de confianza a este gabinete. Sobre todo si no se está considerando unas facultades legislativas que se solicitarían eventualmente en cualquier otro caso. Al contrario, en este caso se está diciendo, bueno, voy a gobernar con lo que tengo, con mis decretos supremos, a través de mis ministros y ministras, y esperaré que el Congreso haga su trabajo también. Lo solicitará en algún momento y cuando lo solicite, allí se discutirá. Pero en este momento no, está claramente solamente sometido al voto de confianza. A mí me parece que los congresistas allí están haciendo uso del espacio, digamos, que le da la oportunidad de conversar y de discutir los temas claves, ¿no? Me gusta del Congreso que está haciendo su trabajo, está ejerciendo su derecho a debatir, y me gusta del Ejecutivo que no se lo toma dramáticamente, ¿no? Estamos viendo un ejercicio en el que cada uno hace su trabajo sin que se estén rajando las vestiduras, ni que todo parezca que está al borde del abismo, que es el ejercicio democrático, además, que tiene que haber en esto que llamamos el check and balance, ¿no? O sea, precisamente de lo que se trata es de un balance de poderes en el que el Ejecutivo muestra qué cosa quiere hacer y el Congreso hace su trabajo y dice, yo creo que esto me parece y esto no. Y es legítimo algunas cosas que uno puede pensar que son algunas ausencias de pronto en el discurso. Yo pensaría, por ejemplo, que un tema como la consulta previa podría haber sido un tema, claro, un poco más duro, más difícil de manejar, pero que pareciera que debió estar como muy presente, más allá de simplemente mencionar participación ciudadana, que son dos cosas distintas. O temas como la discapacidad, la diversidad sexual, que es un tema además clave de algunos de sus propios congresistas.
creo que son elementos, digamos, que podrían haber estado más presentes, o el de la población afrodescendiente. Tiene un plan que fue aprobado recién y que requiere una implementación, y es una población vulnerable que requiere una intervención directa del Estado. Entonces, digamos, hay elementos que uno podría decir, sí, tienen razón los congresistas y deberíamos avanzar hacia una discusión mucho más a fondo, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy. Estamos esperanzados en que se dé el voto de confianza, porque si no sería empezar con una crisis innecesaria, y escuchar argumentos de los congresistas centrados en lo que les interesa a la población, ¿no? El debate que se centre en intereses ciudadanos. Que creo que eso es algo también valioso y de rescatar del discurso, ¿no? Se habla de la construcción de una república, y creo que ese es un discurso en realidad bastante valioso para un país como el nuestro, que entra a un bicentenario, a la celebración de un bicentenario, y que por supuesto tiene que construir qué significa tener realmente una república. Hay ciudadanos, tenemos derechos, están vigentes, cuáles son los deberes que tenemos que cumplir y cómo el Estado integra sus diversas fuerzas políticas para lograr esos resultados. A mí me parece eso importante en el discurso. Muy bien, Carlos, vamos a ver si asistimos entonces a una democracia más madura. Ojalá, en ese proceso estamos. Muchísimas gracias. 7:15, nos vamos a una pausa, regresamos con más información. Viene el doctor Elmer Huerta, también tenemos información económica y por supuesto todo lo que pasa en las Olimpiadas. Ya volvemos.